Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar. Doctora Mencos, por favor, adelante con la presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar mi caso clínico. Es de un paciente con neutropenia febril. Bueno, en los datos generales tenemos el nombre del paciente. Es Marvin Raúl Gómez Guerra, de sexo masculino, tiene 18 años, nació el 16 de noviembre del 2002, es soltero, católico, eh, nació y vive en la ciudad de Guatemala, es perito contador, actualmente es estudiante de etnia ladino. Su motivo de consulta fue fiebre de 2 días de evolución y en la historia de la enfermedad actual tenemos que inició hace 2 días con astenia y adinamia, malestar general y fiebre no cuantificada con termómetro, sin predominio horario y decidió automedicar acetaminofén 2 tabletas de 500 miligramos, con lo cual observó cierta mejoría. Sin embargo, hace un día comenzaron otra vez los episodios febriles, por lo que nuevamente decidió automedicar 2 tabletas de 500 miligramos de acetaminofén, con lo que otra vez desapareció la fiebre y hace 6 horas inició de nuevo con episodios febriles acompañados de escalofríos, por lo que decide consultar. Bueno, dentro de los antecedentes patológicos tenemos que su papá es diabético y que se le diagnosticó leucemia linfocítica aguda hace 2 meses en el Hospital Roosevelt y comenzó con quimioterapia el 19 de julio de este año. Dentro de los antecedentes no patológicos en las inmunizaciones tenemos que recibió 3 dosis de hepatitis B, no recuerda cuándo fue la última dosis, 3 dosis de neumococo, su última dosis fue en 2004, 3 dosis de DPT, su última dosis en 2008, 2 dosis de triple viral con su última dosis en 2005 y 5 dosis de polio con su última dosis en 2008. También tiene una alimentación balanceada, come 3 veces al día y micción 3 veces al día, defecación 2 veces al día, duerme 8 horas diarias y es inactivo sexualmente. Dentro de la revisión por órganos, aparatos y sistemas, únicamente refirió que comenzó con disminución de la agudeza visual hace 4 meses para ver de cerca en el ojo izquierdo y que no ha consultado ni ha tenido ningún tipo de tratamiento. Esperen aquí, doctora, voy a hacer una pregunta ahí. Doctor Toraya, este dato que la doctora nos proporciona es revisión por órganos y aparatos y sistemas. ¿Considera usted que podría tener alguna relación con el problema de base, es decir, con la leucemia que el paciente tiene? Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor Toraya, se escucha bien. Si tiene alguna relación con la leucemia. La verdad no sé, doctor, no le sabría decir. Fíjense que este dato es bien importante y aunque al final resulte que no tenga relación directa con la leucemia como tal, sí debe obligarnos a tener una evaluación oftalmológica más detallada e idealmente efectuada por un oftalmólogo. Hay que dilatarle la pupila al paciente y dentro de las posibles complicaciones que pudiéramos tener relacionadas directamente con la leucemia, puede haber problemas de hemorragias retinianas, puede haber desprendimiento de la retina o puede haber también infiltración linfocítica a nivel de la retina. No es algo tan frecuente, pero el dato de la disminución de la agudeza visual debe obligarnos a tener más precaución o más cautela con la evaluación oftalmológica de este paciente. Así que es bien importante. La doctora fue muy eh, enfática en demostrar aquí todos los antecedentes del paciente. Realmente le dio mucha importancia al tema de las inmunizaciones. Recuerden que estos pacientes, sobre todo si ya tienen un diagnóstico de una condición que va a afectar su inmunidad de forma importante, es muy también importante hacer énfasis en la necesidad de que se completen los esquemas de las vacunas que estén pendientes. Así que pues está muy bien que lo haya colocado por acá. Y el dato más importante pues tiene que ver con el antecedente de la leucemia que el paciente refiere. Sigamos, doctora, por favor. Muy bien, en el examen físico, al momento de ingreso, su peso es de 65 kilogramos, mide 1,58, presentando un índice de masa corporal de 26,03. Su presión arterial está en 110/80, frecuencia cardíaca en 102 latidos por minuto, frecuencia respiratoria en 17 respiraciones por minuto. Tiene una temperatura de 38,7 grados y está saturando 96%.
Y dentro del examen físico, los hallazgos importantes fueron que presenta un regular estado general y palidez generalizada, y una hepatomegalia 4 centímetros debajo del reborde costal y esplenomegalia grado 2. Esos fueron los laboratorios que se le hicieron el día que ingresó. No se lee muy bien, pero aquí en leucocitos es 0.08. Podemos ver que, bueno, tiene leucopenia, que tiene también bajo el hematocrito, el número, recuento de glóbulos rojos y de las plaquetas también, que es algo muy común en las leucemias linfocíticas agudas, que bajen los 3 grupos celulares. Espéreme, doctora, vamos a ver ahora a quién le vamos a preguntar. Doctora Ana Marcela Álvarez. Y pues ya la doctora nos dio el diagnóstico inicial de por qué presenta el caso, nos da aquí el resultado de la hematología completa. Quisiera usted, por favor, compartirnos su interpretación de esta hematología, por favor, doctora Álvarez. Sí, doctor. Bueno, primero lo que mencionaba la compañera, pues tiene una linfopenia pues muy grave, diría yo. O sea, no miro bien los numeritos, pero sí veo que está muy por debajo de los valores normales. De ahí los glóbulos rojos también tienen una anemia ahorita estoy viendo si es microcítica o... Ajá. Pues mire, yo también aquí cuesta un poco ver en mi compu, no se mira también, pero alcanzo a ver que en total tiene 80 glóbulos blancos, 80 leucocitos. Y lo que nos dan de porcentaje prácticamente de todo es 0%, y todo está en cero, o sea, no tiene el glóbulo blanco circulante, ¿no? Están muy bajos. Los glóbulos rojos totales son 1.24 millones, es decir, 1.240.000. La hemoglobina está muy baja. Yo, en mi ya larga vida, en mi experiencia como médico, había visto hemoglobinas así tal vez un par de veces, o sea, no es tan frecuente que el paciente tolere llegar a 3.7, pero cuando platicamos de tanto de medicina transfusional como de la interpretación de hematología completa, recuerdo que les comenté que cuando vean este nivel de hemoglobina tan bajo, que prácticamente es incompatible con la vida, o sea, ustedes van a revisar que hay niveles abajo de 5 son incompatibles con la vida, pues aquí el paciente llegó caminando, pues aquí con 3.7 y fiebre y todo, pero tiene 3.7 hemoglobina, tiene una anemia normo, es una anemia normocítica, normocrómica, pero esto quiere decir o nos debe transmitir a nosotros la idea de que esto lo ha desarrollado de forma crónica, se ha ido adaptando de forma muy gradual a tener hemoglobinas cada vez más bajas. ¿Puede haber algún efecto de hemodilución si de repente la toma de la muestra fue muy dificultosa, no tomaron la cantidad suficiente de muestra de sangre y pues se diluye con el anticoagulante que tiene el frasquito? Pero aquí dice muestra de hemodiluida, sí, precisamente, muestra de hemodiluida. Puede haber algún aspecto de esto. Y las plaquetas que están sumamente bajas. O sea, aquí tiene, si le tenemos que poner un nombre a esto, doctora Álvarez, en una sola palabra, ¿qué diría que tiene este paciente? Aparte de la leucemia, solo viendo el resultado de la hematología completa. Pancitopénico. Tiene pancitopenia, correcto. Sigamos, doctora Mencos, por favor. Muy bien, aquí tenemos nuestro listado de problemas. Primero tenemos la neutropenia febril, que es secundaria a una aplasia medular. Después tenemos el síndrome linfoproliferativo, que sería la leucemia linfocítica aguda por antecedente, y la aplasia medular posquimioterapia, con la que presentamos la anemia normocítica normocrómica y la trombocitopenia. Para desarrollar el problema vamos a usar estos datos subjetivos y objetivos. Dentro de los datos subjetivos es que el paciente refiere que presentó fiebre no cuantificada por termómetro de 2 días de evolución y el antecedente de leucemia linfocítica aguda con tratamiento de quimioterapia. Y dentro de los datos objetivos tenemos la temperatura de 38.7 y las cantidades de neutrófilos, que nos muestra que tiene una neutropenia profunda. Para poder
darle a nuestro diagnóstico el nombre de neutropenia febril, primero vamos a revisar qué es en sí la neutropenia febril. Y es la presentación clínica de fiebre. La fiebre la vamos a definir como una lectura de temperatura mayor a 38.5 grados o 3 lecturas mayores a 38 grados por 24 horas en un paciente neutropénico, que puede ser por una neoplasia no controlada que afecta a la médula ósea o también con mayor frecuencia por tratamiento con citotóxicos. Y como podemos ver en los datos que ya habíamos mencionado, subjetivos y objetivos, cumplimos con la neutropenia y con la temperatura mayor a 38.5 grados. Por lo tanto, diagnosticamos que nuestro paciente está cursando por una neutropenia febril. Espera, doctora, solo le voy a preguntar aquí al doctor Eddie Fabricio, que ya vi que ya se unió. Eddie Fabricio Castro, aparte de estas dos condiciones que la doctora nos ha comentado, en cuanto a que el paciente tenga neutropenia, por un lado, con recuentos menores de 500, o menores de 1000 si se prevé que en las próximas 48 horas el paciente va a tener un descenso mayor o más profundo, más la fiebre, arriba de 38.5, ¿qué otra condición debería cumplir el paciente para decir que tiene neutropenia febril? Doctor Eddie Fabricio Castro. Pues yo considero que tendría que verse como el recuento aparte de, o sea, ya estamos incluyendo la temperatura, ¿verdad? Y la neutropenia. Correcto. Tal vez de un estimado de que tenga que ver también con los glóbulos rojos. Pues miren, aquí parece medio redundante, ¿no?, lo que les voy a comentar, pero el paciente debe cumplir para tener neutropenia febril con que tenga neutropenia, con que tenga fiebre, como ya se comentó, pero debe tener ausencia de otro o de algún sitio evidente de infección. O sea, ya le vi la garganta y no tiene faringoamigdalitis, ya le vi los oídos, no tiene otitis, no tiene neumonía, no tiene una influenza, no tiene COVID, no tiene otras cuestiones infecciosas, no tiene infección urinaria, no tiene lo que quieran. O sea, ya lo revisé de pies a cabeza y no documenté clínicamente que tenga ningún episodio o algún foco evidente de infección. Entonces, la neutropenia por un lado, con la fiebre por el otro, pero la ausencia de un lugar evidente de infección es lo que termina de indicar que el paciente tiene neutropenia febril, y es importante establecer bien ese diagnóstico, esa condición, porque de acuerdo a esto vamos a establecer el manejo posterior. Adelante, doctora Mencos, por favor. Muy bien. Y además necesitamos estudios adicionales para identificar posible lugar de infección o un posible agente infeccioso. Se recomienda realizar radiografía de tórax, tinción Gram, cultivo de orina, hemocultivo y cultivo de esputo, si es que el paciente presenta esputo. En el caso de Marvin, se le realizó una radiografía de tórax al momento de ingreso. Esta es la radiografía. Podemos ver que pues el parénquima pulmonar se ve normal, no parece que presentara alguna patología, pero siempre es importante como tomar en cuenta que debido a que los pacientes neutropénicos se encuentran inmunocomprometidos, podrían tener una afectación a nivel pulmonar sin mostrar hallazgos radiográficos. Bueno, en el plan terapéutico vamos a tener dos objetivos, que es la profilaxis antibiótica y reponer las poblaciones de neutrófilos. Cuando no contamos con un lugar de origen de infección, se recomienda la administración de un beta-lactámico de amplio espectro con actividad contra pseudomonas y se puede agregar un aminoglucósido. Eso tomando en cuenta los microorganismos que son los más probables en causar infección en pacientes granulocitopénicos, que son estos de aquí. Tenemos gram positivos, gram negativos. Y en el caso del paciente, se le dio en el servicio piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 8 horas intravenoso. Comenzó a tomarlo el 4 de agosto y terminó el día de hoy. Y amicacina, 750 miligramos cada 24 horas intravenoso también. Y también lo comenzó el 4 de agosto. Y lo terminó el día de hoy.
Y se recomienda que el tratamiento dure por lo menos 7 días y que este continúe hasta que el recuento de granulocitos esté por encima de los 500 por microlitro. Para reponer la población de neutrófilos, al paciente se le dio filgrastim, 300 microgramos cada 12 horas por vía subcutánea. Este medicamento es una versión artificial del factor promotor. Estimulante de las colonias de granulocitos. Sí, que estimula la producción de glóbulos blancos, en particular de los neutrófilos, y facilita la recuperación de los granulocitos después de la quimioterapia. Y, en consecuencia, acorta el periodo de predisposición máxima a padecer infecciones letales que tienen estos pacientes. Ahí este medicamento se le dio al paciente por 3 días. Y aquí tenemos la hematología que se le sacó al paciente el día de ayer. Podemos ver que si bien, digamos, los leucocitos todavía no están en parámetros normales, pues en comparación a la primera hematología que vimos, ya mejoraron bastante. También ya mejoró bastante la hemoglobina. Esto es porque al paciente se transfundió 3 veces. Eso no lo mencioné porque era para el tratamiento de la anemia, pero lo transfundimos 3 veces con paquete celular. Y ya el día de hoy se le dio egreso. Perfecto. En el plan educacional, como estos pacientes con neutropenia febril están inmunocomprometidos, es importante que evitemos las infecciones. Entonces se recomienda lavado de manos, en especial antes de comer, antes de preparar alimentos y después de ir al baño. El uso de mascarilla, más que todo, pues ahorita en estos momentos que tenemos pandemia. Si es que llega a iniciar su vida sexual, el uso de preservativos para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, que mantenga una adecuada higiene bucal, si no estos pacientes pueden llegar a padecer cándida, y evitar el contacto con personas pues que ya saben que están enfermas, ¿verdad? Y en la vacunación, respecto a las vacunas que ya dijimos que el paciente con las que ya cuenta, a él le faltaría la vacuna de la gripe y el refuerzo de TD. Entonces se le recomienda que se vacune. De ahí, para una breve revisión bibliográfica, vamos a tratar un poco sobre la causa de neutropenia febril por quimioterapéuticos citotóxicos y cómo se puede prevenir. Los quimioterapéuticos citotóxicos de uso común casi siempre afectan la médula ósea, y la cinética normal de recambio de las células sanguíneas influye mucho en la secuencia y sensibilidad de cada uno de los elementos formados. Por ejemplo, los neutrófilos tienen una vida media de 6 a 8 horas, y si lo comparamos con las plaquetas, que tienen una vida media de 5 a 7 días, y con los eritrocitos, que tienen una vida media de alrededor de 120 días, los neutrófilos son los que tienen máxima susceptibilidad a los citotóxicos que son regularmente administrados. La neutropenia máxima se da a los 6 a 14 días después de la administración de atraciclinas, antifolatos y antimetabolitos. Las antriciclinas que más se utilizan son la daunorubicina y la doxorubicina, y estos dos medicamentos normalmente se utilizan en la primera fase de la quimioterapia para leucemia linfocítica aguda, así que estos pacientes están pues predispuestos a padecer neutropenia febril. Para la profilaxis tenemos la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria. La profilaxis primaria va a ser con el primer ciclo de quimioterapia, pero esta no se utiliza sistemáticamente, sino que se usa en personas que han tenido ya neutropenia o que tienen una infección activa, cuando los pacientes tienen un estado funcional deficiente, cuando han pasado por quimioterapia previa extensa y cuando se utilizan esquemas con altas dosis en investigaciones clínicas o con pruebas fuertes de beneficios. De ahí también tenemos la profilaxis secundaria, que es cuando se administra en personas
que ya han tenido una complicación neutropénica después de un ciclo de quimioterapia previa. Y una alternativa es disminuir la dosis o diferir el tratamiento. Por lo común se van a iniciar 24 a 72 horas después de terminar la quimioterapia y se va a continuar hasta que se alcance un nuevo recuento de alrededor de 10.000 polimorfonucleares por microlitro, antes de la administración de la siguiente quimioterapia. No es necesaria si el paciente antes tuvo neutropenia, pero sin fiebre. Tampoco se utiliza si la persona tuvo neutropenia febril en un ciclo previo. Esta es una indicación para profilaxis secundaria. Y también se tiene que utilizar en caso de que hubo neutropenia prolongada, incluso si esta fue sin fiebre y esta llegó a retardar el tratamiento. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos que la profilaxis antibiótica en un paciente con neutropenia febril es de suma importancia, ya que la fiebre puede ser la única manifestación de una infección en estos pacientes y que al estar el paciente inmunocomprometido, esta puede tener un desenlace fatal. Y también tenemos que el uso preventivo de factores estimulantes de colonias de granulocitos puede aumentar la eficacia de la quimioterapia, ya que ya no va a ser necesario retrasar las dosis administradas o disminuirlas por la presencia de neutropenia febril. Y el 3, que es importante después de la quimioterapia dentro del plan educacional post-quimioterapia, ¿verdad? Incluirle al paciente que si él llega a presentar fiebre, pues es necesario que acuda a su médico para que se le dé un tratamiento oportuno, ya que como mencionamos antes, la fiebre puede ser el único indicio de infección en estos pacientes y si no se les da un tratamiento oportuno puede tener un desenlace fatal. Por ejemplo, en el caso de Marvin, él me comentó que a él su médico le dijo cuando le dieron la quimioterapia que si llegaba a presentar fiebre tenía que acudir a su médico. Y bueno, él esperó 2 días, pero fue por eso que él llegó al servicio. Entonces es importante que los pacientes estén como conscientes de la importancia que puede tener la fiebre después de la quimioterapia. Y eso es todo. Excelente, doctora. Me pareció bastante bien la presentación, muy completa, con información muy clara, precisa y pertinente al caso. Muy bien enfocado, presentado y también la revisión de su ficha clínica me pareció que está bastante bien, bastante completa. Entonces aquí estamos viendo el reflejo de lo que usted me hizo favor de enviarme ya con su ficha clínica. Yo quisiera preguntarle a usted, después de todo lo que revisó, si recuerda cómo se clasifica la neutropenia. Sí, es leve si es de 1000 a 1500 por microlitro, moderada si es de 500 a 1000 células por microlitro, severa si es menor a 500 y profunda si es menor a 100. Excelente. Mire, y a este paciente le fue bastante bien con el esquema inicial de tratamiento antibiótico, con la piperacilina, tazobactam y la micacina, que de hecho la primera combinación en pacientes con neutropenia febril de antibióticos que hay que utilizar, pues debe ser algo o debe estar orientada a darle cobertura a gérmenes gram negativos, gram positivos, pseudomonas, y la combinación de un carbamazepínico con aminoglucósido, pues potencia la eficacia contra pseudomonas también. Entonces, es por lo general lo que uno inicia, pero supongamos que al paciente no le hubiera ido muy bien con ese primer esquema de antibiótico, ¿a dónde tendríamos que haber escalado? O sea, ¿qué opción tenemos después de usar ese primer abordaje de tratamiento? Bueno, se recomienda que si el paciente no tiene respuesta positiva después de 4 a 7 días con tratamiento antibiótico, se usen antimicóticos. Correcto. Aquí lo que habría que haber hecho, si el paciente hubiera sido febril después de unas 72 horas, es considerar el cambio del carbapenémico, probablemente omitir la micacina y agregar un antibiótico como vancomicina o linezolid. Si aún con eso el paciente no mejorase, entonces pensamos ya en añadir el tratamiento antimicótico, es decir, un medicamento como pues fluconazol o anfotericina B. Y si el paciente aún así no mejorase,
podría uno incluso considerar que el origen de la fiebre no tenga una causa infecciosa necesariamente, sino que sea incluso de origen medicamentoso. Entonces, muchas veces, si el paciente pasa más de una semana con mucha fiebre y ya con múltiples esquemas de antibiótico y antifúngico y no mejora, la conducta por lo general es omitir los antibióticos y evaluar otras posibles causas. Y mejorar también el recuento de leucocitos a través de la administración, como se hizo en este caso, de medicamentos que ayudan a aumentar la producción de colonias de granulocitos. Perfecto, doctora, muy bien presentado y pues le agradezco por lo mismo. Vamos ahora a pedirle a la doctora Pac que nos haga favor de presentar su pantalla y que nos cuente de su caso. Ok, ahorita voy, doctor. Mientras la doctora presenta, ¿alguien del resto del grupo tiene alguna duda o comentario con el caso anterior? No sé si ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, se ve, doctora Pac, adelante. Ok, perfecto. Ok, bueno, buenas tardes, mi nombre es Sara Pac y yo les voy a presentar un caso sobre neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a empezar con los datos generales del paciente. El paciente se llama Arturo Barrios. Él nació en el año 1937, tiene 83 años actualmente, es casado, católico, procede y reside en la ciudad de Guatemala. Su profesión, anteriormente él fue carpintero, pero actualmente no está trabajando, no tiene ocupación. Su escolaridad es de sexto primaria y el familiar que brindó la información para la historia clínica fue la hija del paciente, Aura Barrios. Ahora con el motivo de consulta, historia de enfermedad actual y los antecedentes. El motivo de consulta de este paciente fue astenia y adinamia de 24 horas de evolución. En la historia de la enfermedad actual, la familiar del paciente refirió que hace 24 horas, 24 horas antes del ingreso, presentó astenia y adinamia de aparición súbita que le imposibilitó la realización de sus actividades diarias, por lo que decidió consultar. Cuando se le interrogó, ella negó historia de fiebre, tos o disnea. Entre los antecedentes relevantes, tenemos más que todos los antecedentes médicos. Es un paciente diabético que fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 hace 40 años. El tratamiento actual que recibe, al momento del ingreso, era insulina cristalina, 35 unidades en la mañana, más una tableta de 850 miligramos de metformina. Y también hace 30 años fue diagnosticado con hipertensión arterial. Al interrogar a la hija del paciente, no recordaba el tratamiento, pero aseguró que lo tomaba todos los días. Las inmunizaciones no las recuerda. Al examen físico, estos son datos actuales. En los datos antropométricos y la temperatura, el paciente tiene un peso de 55 kilogramos, una talla de 1.59 metros, por lo que tiene un índice de masa corporal de 21.8, que es normal, y una temperatura de 37.1 grados centígrados. A los signos vitales, el paciente tiene una presión arterial de 120/70 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, está levemente taquipneico, también tiene taquicardia porque el paciente presenta una frecuencia cardíaca de 113 latidos por minuto. A la toma de la glucosa en sangre con glucómetro, presentó 88 miligramos por decilitro y tiene una saturación de oxígeno de 92%, incluso con cánula nasal y con la administración de 2 litros de oxígeno. A la inspección general, actualmente el paciente se encuentra lúcido, pero sin orientación en el tiempo. El paciente generalmente pregunta cuál es la fecha y tiene tendencia al sueño. En piel y faneras,
Actualmente se pueden observar dos úlceras en el miembro inferior y una úlcera en el miembro superior. Y esto se debe principalmente a que el paciente ha estado postrado en cama por más o menos un mes y realmente no puede movilizarse solo, no puede ni sentarse y entonces tiene una tendencia a desarrollar úlceras. Los detalles de estas úlceras es que son de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. No son supurativas, no son dolorosas, tampoco tienen signos de infección. Son circulares, planas y de color café oscuro. Y actualmente están limpias, sin embargo, siempre se mantiene una vigilación para evitar que se infecten. En cuanto al examen neurológico, el paciente tiene una fuerza muscular levemente disminuida en grado 4 de 5, es decir que la amplitud del movimiento es completa y puede vencer a la gravedad, sin embargo, solo puede vencer una resistencia muy leve. Ahora en la parte como más importante del examen físico es el tórax. El examen del tórax a la inspección se observa una leve respiración superficial. A la palpación se hace notar una leve reducción de la expansión pulmonar y a la palpación también se puede notar un aumento de las vibraciones vocales. A la auscultación hay un murmullo vesicular disminuido, estertores crepitantes y broncofonía. Es decir, este es un caso clásico de un síndrome de condensación pulmonar que vemos frecuentemente en las neumonías. Ahora con nuestro listado. Espera, para que vamos bien, todo excelente hasta ahorita, pero, Sí. a ver, doctor Bolaños, doctor Juan José Bolaños, ¿recuerda usted lo que nos contó la doctora al inicio de la presentación del caso con relación a la historia de la enfermedad y la sintomatología del paciente? ¿Qué le parece lo que nos contó de síntomas que el paciente presentó y la sospecha clínica que tenemos de que tiene neumonía? ¿Qué pasa con esos datos? Honestamente, no recuerdo mucho los datos que ella dio de la historia de la enfermedad actual, pero sí recuerdo que habían algunas manifestaciones neurológicas, porque del paciente de Sarah Pack, no sé si me podrían recordar la Bueno, historia. le voy a comentar algo importante. ¿Sabe por qué no se recuerda? Porque el paciente no tenía muchos síntomas respiratorios, o sea, él no llegó por eso. Regresemos, doctora Paca, ya a su historia de enfermedad, por favor. Eso era lo que... Fíjese que aquí lo único que nos comentó la doctora es que lo llevaron porque el paciente tenía asistenia y dinamia de 24 horas de aparición súbita, que imposibilitaba que el paciente hiciera sus actividades cotidianas. Pero niega fiebre, tos y disnea. Y cuando uno piensa habitualmente en el diagnóstico o la posibilidad de neumonía, pues se está pensando que el paciente va a consultar por fiebre, tos, disnea, expectoración, o sea, son los datos característicos, los datos típicos o el cuadro clínico clásico. Este paciente consultó por astenia y dinamia. Ahora, pues uno dice, bueno, es un abuelito de 84 años de edad y de repente pues ya va a estar cansado, pero la familia de un paciente con este contexto clínico sabe diferenciar cuando su paciente está bien o cuando tiene ya alguna alteración. O sea, por muy débil o crónicamente enfermo que pueda estar, algún cambio mínimo en la ingesta, en la interacción, en su nivel de conciencia, puede sugerir, de hecho, debe sugerirnos a nosotros la posibilidad no solo de un proceso infeccioso, sino de algo que esté afectando de forma importante y forma sistémica la condición del paciente. Ahora bien, ya que vio la historia de la enfermedad del paciente, ¿qué le parece el hecho de que precisamente no nos cuenten que tenga fiebre, tos o disnea? ¿Por qué? ¿A qué se deberá esto? ¿Me sigue preguntando a mí? Sí, doctor Juan José Bolaños, es usted, cabal. Sí, perdón. Sí, esa es una característica de la neumonía en pacientes ancianos que muchas veces, incluso puede ser que la única manifestación de pacientes ancianos con neumonía es que tengan, por ejemplo, delirio o algún deterioro cognitivo. Pero en este caso, que no presenten fiebre, tos
y disnea, puede ser porque incluso la afectación pulmonar en pacientes ancianos puede ser menos grave que en un paciente que tiene su sistema inmunitario completamente funcional y de la mejor forma, porque los focos de consolidación pulmonar y eso muchas veces es por inmunopatogenia y no tanto por efecto de suquío de la bacteria o lo que esté provocando la neumonía. Incluso se pueden presentar sin leucocitosis pacientes ancianos con neumonía. Pero sí, sí, no, pero no necesariamente porque tenga menos o más gravedad, sino porque su sistema inmunológico reacciona o no reacciona de esa manera. Pero estos pacientes, ya solo por el hecho, un paciente con neumonía, solo por el hecho de tener más de 65 años de edad, ya tiene un factor de riesgo importante para evolucionar a formas graves o complicadas de neumonía. Además de que la alteración de la conciencia, la alteración del sensorio y otros aspectos pueden incrementar la posibilidad de tener este tipo de problemas. Otro punto importante con las neumonías en adultos mayores es que con bastante frecuencia se acompañan de alteraciones electrolíticas, sobre todo tendencia hiponatremia, porque existe una especie de alteración del manejo de líquidos del paciente y el paciente puede tener transitoriamente también alguna especie de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética como parte del proceso fisiopatológico de la misma neumonía. El doctor Castro ha levantado la mano. Cuéntenos, doctor Castro. No, yo tengo solo una duda. Por ejemplo, en este caso, como manifiesta, ¿verdad? Que no son síntomas prácticamente pulmonares, ¿verdad? Sino que son astenia y dinamia. Esto, pregunto, ¿se podría deber a que yo en algún lado leí un artículo relacionado con mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr, donde decía que estas manifestaciones eran agregadas a la neumonía y que eran primordiales y que dejaban de lado prácticamente los síntomas de la neumonía? No sé si tiene algo que ver. Bueno, sí también, sí, no, porque lo que pasa con mononucleosis infecciosa, cuando hay una afección sistémica, es que el paciente tiene predominio de sus manifestaciones por la alteración inmunológica que tiene a nivel de inflamación sistémica y no tanto a nivel solamente pulmonar. La situación aquí es que ya un sistema inmunológico envejecido tiene también una forma distinta de reaccionar. De hecho, el tener una hematología, por ejemplo, sin leucocitosis o con ligera leucopenia puede ser un factor de mal pronóstico en estos casos. La elevación de la creatinina, la evolución del BUN, alteraciones electrolíticas, situaciones a las cuales hay que prestarle atención desde el principio para no confiarse de que ver que el paciente pues ni siquiera tiene fiebre. No, pues no, como no tiene fiebre, ya eso a la casa y regresa en 24 horas. Estos pacientes hay que ponerle mucha atención. Regresemos, doctora Paca, donde nos habíamos quedado, por favor, y continuamos. Ok. Con nuestro listado de problemas, primero tenemos una insuficiencia respiratoria tipo 1 debido a la sospecha clínica de una neumonía adquirida en la comunidad. Esto más que todo porque el paciente no tiene ningún antecedente de haber sido hospitalizado o haber sido ingresado en cualquier otro tipo de servicio de salud. Entonces eso descarta una posible neumonía intrahospitalaria. Luego, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que también es un problema actual, el diagnóstico de hipertensión arterial, y como cuarto problema actualmente tenemos el problema de que el paciente está postrado en cama. Él realmente no puede movilizarse solo, necesita asistencia para tomar agua, para consumir alimentos y para todo realmente. Y esto es un problema no porque esto vaya a empeorar su condición pulmonar, sino porque realmente es un limitante para su mejora, porque si el paciente no tiene movimiento, realmente no hay un apoyo de parte de la actividad física para mejorar la capacidad de ventilación pulmonar. Entonces tenemos luego nuestro análisis y discusión. Primero les voy a presentar las radiografías de tórax, que son, aparte de los signos clínicos, es un apoyo diagnóstico para la sospecha de neumonía. En estas imágenes nosotros podemos ver que el paciente muestra signos de consolidación pulmonar, que podemos localizar esta consolidación en el lóbulo medio derecho y también en la língula del lóbulo superior del
pulmón izquierdo. Y esto es porque el infiltrado alveolar borra el contorno cardíaco. Como ustedes pueden ver en esta imagen, realmente el contorno cardíaco se puede adivinar más o menos dónde debería estar, pero no está claro. También podemos observar el signo del broncograma aéreo. Recordemos que en general los bronquios normales no se observan en una radiografía simple de tórax, y esto es porque la luz de los bronquios normalmente está ocupada por aire y el aire es radiolúcido, y además sus paredes son muy delgadas. Pero en los casos de neumonía, estos se pueden hacer visibles porque el aire en los alvéolos es reemplazado por agua, sangre o un infiltrado inflamatorio. Entonces ya son visibles. Y como pueden ver en esta imagen, principalmente en la primera, se puede ver el broncograma aéreo. Y estos bronquios se van a observar como unas estructuras tubulares radiolucentes y están rodeadas de una condensación alveolar. Entonces, todos los datos de la radiografía nos indican un posible foco neumónico. Y bueno, aquí es como un resumen de lo que les acabo de decir. ¿Por qué pensamos en una neumonía? Más que comenzando con los datos obtenidos del interrogatorio, los síntomas generales del paciente, lo que acaba de mencionar el doctor, que en pacientes ancianos generalmente pueden mostrar síntomas generales, delirio o alteraciones de la conciencia, antes que síntomas puramente respiratorios. Al examen físico, los datos de un síndrome de condensación pulmonar, la radiografía de tórax que ya les mostré, también la edad, que es un paciente mayor de 70 años, como mencionó el doctor, a partir de los 65 años hay un mayor riesgo a un desarrollo de neumonías. Y esto se puede relacionar con datos del paciente. Por ejemplo, a partir de los 65, 70 años puede haber una disminución de la tos y los reflejos nauseosos, lo que podría favorecer la permanencia de patógenos en las vías aéreas que luego desarrollen una neumonía. Y también puede haber una alteración del sistema inmune. Pues hay muchas alteraciones, pero una puntual, por ejemplo, sería alteraciones en los anticuerpos y el receptor tipo TOL. Recordemos que los receptores tipo TOL son expresados fundamentalmente en las células que van a entrar en contacto como al inicio con el patógeno durante una infección. Estas son, por ejemplo, las células de la superficie epitelial. Entonces, cuando hay alteraciones de estos tipos de receptores, estas células de la superficie epitelial y también las células presentadoras de antígeno que cuentan con estos receptores, como los monocitos o los macrófagos y las células dendríticas, no van a ser como tan efectivos, y entonces esto es un factor de riesgo para el desarrollo de una infección. Además, también tenemos el factor de riesgo que el paciente es diabético, y realmente la familia no mencionó que le controlaran los niveles de glucosa. Es decir, le daban el tratamiento, pero ellos realmente no sabían cuáles eran los niveles de glucosa del paciente. Entonces es probable, hasta la posibilidad de que la diabetes no haya estado bien controlada. Y esto también puede resultar en un compromiso inmune, principalmente alterando la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. También recordemos que el estado de hiperglucemia puede alterar la función de los neutrófilos, alterando sus funciones de fagocitosis, quimiotaxis y la producción de citocinas. Entonces la reacción inflamatoria y el sistema inmune están alterados. Ahora tenemos los patógenos sospechados, las causas sospechadas de esta neumonía adquirida en la comunidad. Con este paciente se sospecha una infección por Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae o Haemophilus influenzae. La razón es que principalmente estos patógenos están relacionados con neumonías adquiridas en la comunidad, no tanto intrahospitalarias ni relacionadas con ventilación. Entonces, esa es una de las razones, que el paciente es un paciente ambulatorio que no había estado ingresado en ningún servicio de salud recientemente. Y además estos también son microorganismos que se denominan típicos, microorganismos que son una de las causas más frecuentes de una neumonía adquirida en la comunidad.
Ahora tenemos algunos otros exámenes. Primero tenemos la Espérame, hematología. espérame, doctora Pac. Sí, Doctor Galdames, haga favor de interpretar esta hematología completa. Ahorita voy. Bueno, mientras el doctor Galdames activa su micrófono, doctora Pac, bastante bien, hoy hasta ahorita donde vamos. Cuando leí la ficha clínica, le voy a ser muy sincero, hay algunas cosas que ya le escribí un correíto ahí que debe mejorar, pero me quedé con muchas dudas de la historia. Pero ahorita que ya platicamos, usted ya las aclaró bastante bien y la presentación y la discusión del caso hasta donde vamos va bastante bien, ¿no? Estamos bastante bien. Doctor Galdames, ¿estamos listos? Ya. Ajá. El paciente tiene aumentados los glóbulos blancos, tiene neutrofilia con 79-20, linfocitopenia. Los eosinófilos también están bajos. Solo doctor Galdames, ¿está seguro que tiene linfocitopenia el paciente? Linfocitos. Ahorita voy a ver el recuento. No, están aumentados. Correcto. Entonces, miren, siempre que vean aquí, acuérdense cuando platicamos de la interpretación de hematología completa, y ustedes vean que los porcentajes están alterados, siempre vayan y revisen, por favor, los recuentos totales para saber si solo se trata de un trastorno de tipo relativo o si efectivamente hay alguna alteración de los recuentos totales. Entonces, como dice el doctor, vamos con un paciente que manifiesta una neutrofilia importante, leucocitosis también severa, con linfocitos en porcentajes reducidos, pero el recuento total de linfos de hecho está aumentado. Continuemos, doctor Galdames. Perdón. También tiene monocitosis. Correcto, sí. Ahí está. Perdón. ¿Usted diría que este paciente tiene anemia o no? Sí, tiene anemia. ¿Y qué tipo de anemia tiene? Macrocítica. Volumen corpuscular No. medio está normal, entonces normocítica. Ajá. Tiene una anemia normo-normo, o sea, normocítica, normocrómica, pero mire, la concentración de hemoglobina corpuscular media está incrementada. Es decir, aquí lo que vamos a notar es que las formas de los glóbulos rojos están muy variadas, es decir, tiene anisocitosis. Y unido esto al tema de que tiene monocitos aumentados y la neutrofilia importante, pues seguramente esto es parte de la respuesta inflamatoria que el paciente está manifestando a nivel de la hematología completa. Sigamos, doctor Galdames. Pues lo demás, los niveles normales. Se tiene plaquetas normales, es decir, no hay datos tampoco de alteración del recuento plaquetario. Entonces, es un paciente que manifiesta en su hematología una respuesta inflamatoria importante con leucocitosis, neutrofilia, desviación de la fórmula diferencial hacia la izquierda, con pues, monocitosis y linfocitosis también, y anemia normo-normo. Perfecto. Sigamos, doctora Pac. ok. Esta fue la hematología que el paciente presentó al momento del ingreso y esta es la hematología actual. Como vemos aquí, la leucocitosis está resuelta. Sin embargo, se mantienen algunas las alteraciones de las células inmunes y esto nos indica que también todavía la respuesta inflamatoria se mantiene a pesar del tratamiento que el paciente ha cumplido con terapia antibiótica, del que les voy a hablar un poco más adelante. Y también esta es una de las causas por las que se están pensando en otros posibles diagnósticos que
nos indique por qué el paciente no ha resuelto su foco inflamatorio y por qué el paciente no ha resuelto la patología pulmonar. Solo un detalle, ¿ya vio de qué servicio le tomaron la muestra al paciente? Sí, es de... De la maternidad, no, el consultado bueno, de la es que esa maternidad. es la consulta. O sea, si Arriba fueron está a el la servicio. maternidad a buscar el resultado. No, ese es solo el No. usuario de la página para... Ok, Sí, ok, sí, perfecto. aquí en la misma columna arriba está el servicio de la medicina C1. Ahí está, sí, correcto. Gracias, Sí, doctora. sí. Ok. Bueno, también tenemos como parte del monitoreo de la evolución la PCR, que es la proteína C reactiva, que es un biomarcador que mencionan en el libro de Harrison, que recordemos que la PCR es un reactante de la fase aguda y aumenta cuando hay una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos. Y este biomarcador puede ser útil en la identificación del fracaso del tratamiento o una mala evolución del paciente respecto a su infección. No es un marcador muy específico, pero en el caso de este paciente nos ayuda a orientarnos y a identificar que realmente el tratamiento que ha sido administrado no ha sido completamente efectivo, porque vemos que está bastante elevado. Bueno, y no se mira mucho, pero es 5.68, cuando los valores normales de la PCR son desde que no esté presente a 0.5 miligramos por decilitro. Ok, entonces ahora con la propuesta de manejo, tenemos lo que se está manejando actualmente con el paciente, que es el tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad con antibióticos, linezolid, 600 miligramos intravenosos cada 12 horas, meropenem, 1 gramo intravenoso cada 12 horas, acetaminofén, en el caso de que el paciente presente molestias y principalmente fiebre, pero no la ha presentado. Terapia respiratoria, se realizó una consulta con terapia respiratoria y se le está administrando terapia IPPD, que es una terapia con respiración con presión positiva intermitente y drenaje postural. Además, también de parte de terapia respiratoria se está realizando una nebulización diaria, bueno, 3 nebulizaciones cada 8 horas, todos los días, con 0.5 cc de salbutamol agregados a 0.5 cc de hipatropión en 2 cc de solución salina. Y el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, actualmente el paciente está recibiendo insulina NPH, 36 unidades en la mañana y 180 en la noche. Más adelante les voy a explicar más a fondo, a detalle cada Solo, uno. espérame, doctora, 180 unidades en la noche. Eso es lo que tiene ordenado. Sí. 180. Mire, yo pienso que aquí ha de ser 18 unidades. O 18. Sí, ¿por sí. qué? Porque cuando ustedes tengan pacientes con diabetes tipo 2, que tengan como esquema de tratamiento principal la administración de insulina NPH, como cuando platicamos en el tema de diabetes del tratamiento con el tema de las insulinas, recuerden que la dosis total del día la deben fraccionar en 2/3 partes de la dosis media hora antes del desayuno y 1/3 parte de la dosis en la noche. Para ser más específicos y para evitar complicaciones innecesarias, en la orden que ustedes pongan, cuando ya les toque poner órdenes en las papeletas, la primera dosis indíquenla no en AM, sino media hora antes del desayuno. Si ustedes solo ponen AM, en el Hospital Roosevelt se la van a poner a las 10 de la mañana, que es la hora que ellos entienden como AM. Y si ponen PM, de repente se la ponen a las 5 o a las 5:30. Entonces eso va a generar que haya una especie de, digamos, un desfasamiento de los momentos en los que esta insulina en particular va a ser más activa o va a dejar de actuar. Entonces, para mejorar la eficacia y reducir la posibilidad de casos de hipoglucemia en nuestros pacientes hospitalizados, la primera dosis de NPH siempre ordénenla 30 minutos antes del desayuno y la segunda dosis ordénenla a las 22 horas. De esa manera, ustedes potencian la eficacia del tratamiento con este tipo de insulina en particular y reducen la posibilidad de eventos adversos. Se facilita un poco cuando ustedes tienen la oportunidad de administrar insulina glargina, que el Hospital Roosevelt sí tiene,
pero lo reservan para casos en los que la unidad de endocrino pues ha indicado que se administre por algún punto en particular o en áreas de intensivo. Ahí no les ponen, pero digamos, el personal de farmacia para despachar la glargina. Pero en otros servicios lo que generalmente se utiliza es NPH, como en este caso. Ahora, 180 unidades en la noche, no es que no se puedan usar, pero la verdad es que sería una dosis muy alta y seguramente induciríamos muchas hipoglucemias con nuestro paciente. Entonces, debe de decir ahí unidades, no 180. No, Adelante. sí, doctor, acabo de revisar el expediente si era 18 unidades, perdone. Ok, continuemos. Sí. Ok. En el caso de la hipertensión arterial, está siendo tratada con nefequidina, 10 miligramos por vía oral cada 12 horas, y furosemida, 40 miligramos cada 12 horas. En cuanto a protección gástrica, por todos los medicamentos que se le están administrando al paciente, está recibiendo omeprazol, 40 miligramos cada 12 horas. Y en cuanto a las medidas generales, tenemos que se le está administrando oxígeno por medio de una cánula nasal a 2 o 3 litros, dependiendo de cómo esté saturando ese día. Y énfasis en la movilización fuera de cama. Al paciente se le pasa un sillón o se intenta moverlo lo más posible para, más que todo por las úlceras que ya presenta y también para apoyar en su evolución. Como había mencionado, el paciente mantiene el patrón inflamatorio y las radiografías que les mostré realmente son las más recientes que se tienen, no son las de ingreso, y todavía se ven alterada la radiografía. Entonces, por eso se requieren nuevos datos, incluyendo la radiografía de tórax control. Y a este paciente también se le ordenó una tomografía axial computarizada de tórax para poder analizar mejor las alteraciones de las placas y también por una sospecha de una posible neumonía que no se deba tanto a la reacción inflamatoria por una infección que ya debería estar resuelta porque el paciente ha cumplido 14 días con tratamiento antibiótico, sino también se está buscando tal vez una causa mecánica porque en las placas, no lo mencioné antes porque se me olvidó, pero también se ven algunos datos sugestivos de enfisema. Entonces, para esto se solicitaron estos nuevos estudios que todavía no se han realizado, pero dependiendo de los resultados se puede modificar el tratamiento porque el paciente sigue dependiente de oxígeno, sigue saturando 90-92% incluso con la cánula binasal, entonces se están investigando otras posibilidades. En el caso del plan educacional, pues el paciente aún no ha sido egresado, entonces no se ha realizado un plan educacional formal con la familia, porque realmente el paciente está lúcido y comprende lo que se le dice, pero un plan educacional no se le puede dar a él necesariamente. Pero en este caso, cuando el paciente egrese, se tendría que hacer énfasis con la familia en la importancia de la vacunación, porque como mencioné en la historia clínica, ellos no recuerdan las dosis de vacunas que él haya recibido y tampoco ha recibido ninguna recientemente. Entonces, esto hay que recordar y hay que hacer énfasis, más que todo para 3 patologías principales que son el neumococo, la influenza y actualmente contra SARS-CoV-2. Porque obviamente estos son factores de riesgo para el desarrollo de neumonías y con el estado del paciente, en caso se llegara a infectar con alguno de estos patógenos, habría una pérdida de la función pulmonar muy marcada. También la importancia de la movilización del paciente para prevenir la formación de más úlceras y también para prevenir una mala evolución de las que ya presenta. La importancia de la terapia respiratoria, porque este paciente, incluso cuando sea egresado, probablemente va a necesitar terapia respiratoria a largo plazo, así como va a ser dependiente de oxígeno. Entonces es importante explicarle a la familia la importancia de que cumplan con estas medidas y actualmente en el tiempo de pandemia el uso de mascarilla y evitar que el paciente realmente sea expuesto a probabilidades de contagio por SARS-CoV-2, el uso de mascarilla y que el paciente no acuda a eventos masivos o a reuniones familiares, etcétera. Okay. Y ahora con una revisión bibliográfica, más que todo del problema de la neumonía,
porque si habláramos de diabetes y de hipertensión arterial estaría aquí mucho tiempo, pero aquí el principal problema del paciente es la neumonía adquirida en la comunidad. Recordemos que una neumonía es una infección del parénquima pulmonar, que está marcada por una proliferación de microorganismos a nivel alveolar. Y hay una respuesta inflamatoria. Los síntomas y las alteraciones son realmente generadas por esta respuesta inflamatoria más que por efecto de los microorganismos que estén proliferando en el tejido pulmonar. Aquí son de especial importancia los macrófagos, porque recordemos que los macrófagos van a fagocitar a los microorganismos y van a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a causar los signos y los síntomas. También la neumonía adquirida en la comunidad, aquí es importante recordar sobre la fuga alveolo-capilar, que está relacionada también con la respuesta inflamatoria, porque los mediadores inflamatorios de neutrófilos y macrófagos van a resultar en una fuga alveolo-capilar, y esta fuga alveolo-capilar es la causa del infiltrado que se ve en las radiografías del paciente, los estertores que pueden ser auscultados y también la hipoxemia, todo esto por una sobrecarga pulmonar. Además, esta fuga alveolo-capilar puede causar una disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar por la fuga, y también puede causar las secreciones y el broncoespasmo, lo que va a resultar en que el paciente presente disnea, aunque en este caso el paciente no lo refería, pero también en que disminuya la saturación de oxígeno, y esta es la principal causa de muerte en pacientes con neumonía. Recordemos también que la neumonía adquirida en la comunidad es la principal causa infecciosa de muerte en pacientes mayores de 65 años. Y entre los factores de riesgo más relevantes para esta patología está el alcoholismo, enfermedades crónicas como el asma, el EPOC, una inmunodepresión, hospitalización y la edad. De estos, el paciente solo presentaba el factor de riesgo de la edad. Y pues si la diabetes no está bien controlada, podría tal vez implicar cierto estado de alteración de la respuesta inmune, pero realmente no presentaba otros factores de riesgo. Solo, espérenme, doctora. Sí. Con los factores de riesgo, la edad es el principal para cualquier complicación. Se trate de leucemia, se trate de cualquier cáncer, se trate de falla renal, de infarto agudo del miocardio, pancreatitis, lo que sea. La edad siempre es el principal factor de riesgo, pero en este paciente, aparte de la edad y del tema de la diabetes, también existe en algunas otras situaciones. Fíjense que, aunque pareciera ser un paciente que sí tiene un cuidado en casa y que está preocupada la familia por él, su condición nutricional probablemente no sea la mejor. Eso es un factor de riesgo para neumonías. La otra tiene que ver con su problema neurológico de base, o sea, con esta incapacidad que él tiene de relacionarse y de expresarse de forma correcta desde el punto de vista neurológico. Eso es un factor que altera, de hecho, algunos de los mecanismos de defensa natural anatómicos contra la neumonía como tal. Y siempre el tema de la postración prolongada y las úlceras, la ulceración. Las úlceras como tal se relacionan o se asocian con un riesgo o un incremento de mortalidad a un año de hasta un 60%. Si hablamos de úlceras que el paciente desarrolla en el hospital, tienen una mortalidad a corto plazo mayor del 80%. O sea, ya la presencia de las úlceras del paciente también era un factor que incrementaba la posibilidad de complicaciones. Así que no solo es la edad y la diabetes, sino hay otros puntos ahí de riesgo. Gracias, doctor. Ok. Ahora sobre los síntomas y los signos clásicos de la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos la fiebre, taquicardia, escalofríos, sudoración y tos productiva, que ahí me equivoqué escribiendo, tos productiva. Entre otros síntomas generales se presentan también fatiga, mialgias o cefalea. Y aquí estamos reiterando lo que ya habíamos mencionado antes, que estos signos no son tan evidentes en pacientes seniles o ancianos, así como este paciente que realmente no presentaba síntomas específicos. Al examen físico, los pacientes con neumonía van a presentar un síndrome de consolidación pulmonar con los signos que ya mencionamos anteriormente.
El diagnóstico es más que todo clínico, pero también las pruebas radiográficas pueden apoyar este diagnóstico. También hay opción de realizar cultivos o de realizar otras pruebas con el objetivo de identificar el microorganismo específico que está causando la infección, pero realmente esto no hay datos de que sea más efectivo el tratamiento una vez se dirija el tratamiento antibiótico hacia un microorganismo específico. Que esto es lo que estamos mencionando aquí en el tratamiento, y realmente el tratamiento es más que todo antibiótico-terapia, basándonos en los antecedentes del paciente y en las causas sospechadas. Ahora, con los medicamentos que le ordenamos a este paciente, voy a hablar más de los que se ordenaron para el tratamiento de la neumonía. Tenemos primero el linezolid, que es un antibiótico. Es una oxazolidiona fluorada. Es un inhibidor no selectivo de la monoaminoxidasa. Lo que hace esencialmente el linezolid es inhibir la síntesis proteica bacteriana al interferir con la transducción de proteínas, porque se une a un sitio en la subunidad 50S del ribosoma. Y entonces este medicamento va a ser activo contra patógenos gram positivos. En este caso, se ordenó por la sospecha de Streptococcus pneumoniae y es un antibiótico que se usa comúnmente para el tratamiento de neumonías adquiridas en la comunidad. Luego tenemos el meropenem, que es el segundo antibiótico asociado en este paciente. Este actúa por medio de la unión a proteínas ligandos específicos de las penicilinas, es un carbapenem. Va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana, lo que causa la muerte de las bacterias, y es activo contra Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus pneumoniae, y por eso es que se ordenó por la sospecha clínica de estos patógenos. Ahora, en cuanto a la terapia respiratoria que está recibiendo el paciente está recibiendo terapia IPPB, que es una respiración con presión positiva intermitente. Es un procedimiento que se realiza por medio de boquillas y ejercicios con ventiladores de presión también. El fin de este tipo de terapia es mejorar las capacidades pulmonares y facilitar la distensibilidad o el compliance pulmonar. Se realiza a una presión entre más o menos de 20 centímetros de agua. Se va a introducir un respirador y se van a realizar los ejercicios buscando mejorar la distensibilidad pulmonar. Esto se realiza en sesiones de 10 a 15 minutos cada 4 horas o 2 veces cada vez que se realiza la terapia. También esta terapia busca promover la eliminación de la secreción traqueobronquial para mejorar la ventilación. También busca disminuir el trabajo respiratorio y atenuar el daño pulmonar que el paciente ya presente. Luego tenemos también el drenaje postural, que se conoce también como terapia física del tórax. Luego les voy a mostrar una imagen de algunas posiciones. El concepto básico del drenaje postural es que se va a colocar al paciente en posiciones específicas para lograr el desplazamiento de las secreciones desde los diferentes lóbulos pulmonares. O sea, cada posición está dirigida hacia un lóbulo pulmonar, buscando desplazar estas secreciones hacia los bronquios para que el paciente pueda expulsarlas. Aquí hay una imagen que no se ve muy bien, pero son ejemplos de diferentes posiciones en las que se puede colocar al paciente para mejorar el drenaje de las secreciones bronquiales. Entonces, este paciente está recibiendo actualmente estas terapias respiratorias diariamente. Luego tenemos también la nebulización, que el paciente está recibiendo cada 8 horas. El concepto básico de la nebulización es que se va a mezclar un líquido con un gas a alta presión para permitir que cuando el paciente lo inhale, este medicamento se administre de forma óptima. Él está recibiendo nebulizaciones con salbutamol, que recordemos que es un agonista beta 2 adrenérgico y por tanto es un broncodilatador.
y puede tener leves efectos antiinflamatorios que también van a mejorar el cuadro del paciente. Recordemos que cuando se activan los receptores beta-2 adrenérgicos, la adenilciclasa va a convertir el ATP en AMPC cíclico. Y este AMPC puede inhibir a las células inflamatorias de la vía respiratoria, como los basófilos, los eosinófilos, también mastocitos, y puede disminuir en cierto grado la secreción de mediadores de inflamación y citocinas, pero más que todo el salbutamol se administra porque es un broncodilatador. De la misma forma, el ipratropio, que es un anticolinérgico y por tanto un broncodilatador. Entonces, realmente el paciente debería mejorar con todas estas medidas, con el tratamiento antibiótico, con el tratamiento de terapia respiratoria, pero el cuadro inflamatorio no ha resuelto y por eso es que el paciente sigue ingresado y se solicitaron los nuevos estudios para orientar un poco mejor el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Y ahora, solo para nuestras conclusiones, tenemos primero que el diagnóstico con el que se ingresó al paciente y por el que se está tratando actualmente es una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana. Sin embargo, no ha resuelto el cuadro inflamatorio, entonces se está pensando que realmente al principio el paciente tenía una neumonía adquirida en la comunidad por algún factor de riesgo anterior. No permitió que el paciente mejorara y evolucionara de forma adecuada y hay un daño pulmonar casi que permanente y grave que hace que esté dependiente de oxígeno y por eso es que se realizaron los nuevos estudios diagnósticos y por eso es que el paciente aún no ha sido egresado del servicio. Luego tenemos el tratamiento para la neumonía adquirida en la comunidad, que fue más que todo la antibiótico-terapia y la terapia respiratoria, además obviamente del manejo de las comorbilidades, manejar sus niveles de glucosa y de presión arterial. En este paciente, la terapia respiratoria va a ser el principal factor para que él pueda mejorar sus capacidades pulmonares. Entre el plan, tenemos obviamente el monitoreo constante de la evolución del paciente, de su capacidad pulmonar y los marcadores de inflamación. Completar el tratamiento antibiótico, que hoy llegó a los 14 días con tratamiento antibiótico, y continuar la terapia respiratoria, además de explorar los otros posibles diagnósticos o complicaciones de este foco neumónico. Y en el plan educacional, en caso el paciente llegue a ser egresado, tenemos el factor principal de este plan educacional es la vacunación contra influenza, neumococo, SARS-CoV-2 y la importancia de recalcarle a la familia la importancia de la movilización del paciente y que no esté postrado en cama las 24 horas del día. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, muy bien, doctora. A mí me pareció bastante bien la presentación. Voy a preguntarles a todos, incluida usted, doctora Pax, si tiene algún comentario o duda adicional que quisieran platicar.